Todos sabemos que los magistrados del Consejo de Estado son jueces y que los fallos de los jueces, por supuesto, hay que acatarlos. Lo que acaban de hacer al insistir en suspender el decreto de salario mínimo, pues es un fallo en derecho, pero en política es una torpeza. Parece que estuvieran haciéndole campaña al presidente. Va a subir varios puntos, porque tiene un efecto político. Es un gobierno, primero ofende a quienes son beneficiados del salario mínimo, que por supuesto no van a afectarse para nada, porque ya hubo otro decreto, es decir, es un fallo inútil la decisión de hoy. El salario mínimo se mantiene, pero manda un mensaje negativo contra el justo salario mínimo. Y por supuesto, implica exacerbar la oposición, darle más argumentos, generar una división entre ricos y pobres, exacerbar la lucha de clases, porque por supuesto el país se divide entre quien defiende el salario mínimo de los más justos y el Consejo de Estado que quiere hundirlo. Hay un gran debate en la filosofía del derecho sobre el efecto político de los fallos, si debe o no contemplarse. Pero no olvidemos que el Estado de Derecho y los jueces nos los inventamos para resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, no para exacerbarlos. Mandar un mensaje de hundir el salario mínimo es un error político. Y por supuesto, tiene efectos sobre las campañas. No se dan cuenta, pero hay quienes están haciendo la campaña. El caso del ex senador y ex embajador Roy Barreras Montealegre, ocurrido en mayo de 2023. ¿En qué consistía? Demanda acumulada de nulidad electoral por doble militancia contra el entonces senador Roy Barreras, argumentando que no renunció a su curul del partido de la U 12 meses antes de inscribirse por la coalición del Pacto Histórico. Aunque la ponencia final fue del magistrado Pedro Pablo Vanegas, el magistrado Álvarez Parra fue originalmente el ponente del expediente acumulado. Además, en su calidad de presidente de la sección quinta, participó activamente en la deliberación y firma de la sentencia unánime que anuló la elección de Roy Barreras. Cabe resaltar que el propio ex senador Roy Barreras se ha consolidado como uno de los críticos más férreos del Consejo de Estado frente a las decisiones que han impactado el rumbo del gobierno de Gustavo Petro. A propósito de la reciente y controvertida suspensión del incremento al salario mínimo decretada por el Alto Tribunal, Barreras ha señalado que, si bien puede tratarse de un fallo ajustado estrictamente al derecho, políticamente representa una profunda torpeza. Todos sabemos que los magistrados del Consejo de Estado son jueces y que los fallos de los jueces, por supuesto, hay que acatarlos. Lo que acaban de hacer al insistir en suspender el decreto de salario mínimo, pues es un fallo en derecho, pero en política es una torpeza. Parece que estuvieran haciéndole campaña al presidente. Va a subir varios puntos, porque tiene un efecto político. Es un gobierno, primero ofende a quienes son beneficiados del salario mínimo, que por supuesto no van a afectarse para nada, porque ya hubo otro decreto. Es decir, es un fallo inútil la decisión de hoy. El salario mínimo se mantiene, pero manda un mensaje negativo contra el justo salario mínimo. Y por supuesto, implica exacerbar la oposición, darle más argumentos, generar una división entre ricos y pobres, exacerbar la lucha de clases, porque por supuesto el país se divide entre quien defiende el salario mínimo de los más justos y el Consejo de Estado que quiere hundirlo. Hay un gran debate en la filosofía del derecho sobre el efecto político de los fallos, si debe o no contemplarse. Pero no olvidemos que el Estado de Derecho y los jueces nos los inventamos para resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, no para exacerbarlos. Mandar un mensaje de hundir el salario mínimo es un error político. Y por supuesto, tiene efectos sobre las campañas. No se dan cuenta, pero hay quienes están haciendo la campaña. Cuarto, el caso de César Pachón en agosto de 2023. Pachón es el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. ¿En qué consistía este caso? Demanda de nulidad contra la elección del senador del Pacto Histórico César Pachón por incurrir en doble militancia en la modalidad de apoyo
al respaldar a un candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá de un partido distinto al de su colectividad de origen, el Movimiento Maíz. Álvarez Parra fue el magistrado ponente del fallo que declaró la nulidad de la elección, determinando que pertenecer a una coalición no diluye el deber de fidelidad con el partido político de origen. Quinto, el caso de Carlos Julio González, el reemplazo de Arturo Char en octubre de 2023. ¿En qué consistía? Demanda que solicitaba la aplicación de la silla vacía y la nulidad del llamamiento de González Villa al Senado tras la renuncia de Arturo Char, argumentando delitos contra mecanismos de participación democrática. Álvarez Parra se desempeñó como magistrado ponente de la providencia que negó la nulidad del llamamiento, concluyendo que la figura de silla vacía no aplicaba porque Arturo Char no contaba con una vinculación penal formal o medida de aseguramiento vigente al momento de dimitir. Aquí hay que recordar que Arturo Char tiene encima a la Corte Suprema de Justicia y este proceso está avanzando de forma importante. Sexto, la personería jurídica de Nueva Fuerza Democrática, el partido del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. ¿En qué consistía? Demanda contra la resolución del Consejo de Estado, demanda contra la resolución del Consejo Nacional Electoral, CNE, que revivió la personería jurídica del partido de Andrés Pastrana, fundamentada en fallos de la Corte Constitucional sobre violencia política. Álvarez Parra, el magistrado ponente, fue el que declaró la nulidad del reconocimiento político por falsa motivación, al comprobar que los hechos de violencia argumentados no guardaban nexo causal directo con la desaparición del partido, aunque moduló los efectos hacia el futuro para proteger los avales ya otorgados. La trayectoria de Álvarez Parra también registra episodios de notable tensión institucional frente al Poder Ejecutivo encabezado por Gustavo Petro Urrego. Durante su ejercicio en la presidencia del Consejo de Estado, se destacan algunos momentos clave. El 6 de noviembre de 2025, Álvarez Parra emitió un pronunciamiento formal rechazando la afirmación del presidente Petro, que catalogó como genialidad la toma del Palacio de Justicia del M-19 en 1985, calificando dicha declaración presidencial como inaceptable en defensa de la memoria de las víctimas y de la rama judicial. El magistrado Álvarez asegura que no se debe permitir que la conmemoración de estos hechos sean para enaltecer al M-19, responsable de la toma del Palacio de Justicia. Yo creo que no se puede hablar de genialidad frente a un acto terrorista, a un acto que fue asistido de cobardía y que acabó con las mentes más brillantes de la historia de este país y sobre todo de quienes representaron la justicia en esa época. Álvarez Parra sostuvo la tesis jurídica de que las consultas populares impulsadas por el gobierno de Petro requerían concepto previo favorable del Senado, postura que coincidió con la posterior suspensión de dichos decretos por parte del Consejo de Estado. Este magistrado también cuestionó abiertamente el decreto presidencial que pretendía modificar las competencias del Consejo de Estado para conocer las acciones de tutela dirigidas contra el presidente Gustavo Petro. Con base en el registro de las providencias y actuaciones descritas, el examen de los datos descarta elementos empíricos para catalogar al magistrado dentro de una corriente ideológica partidista fija, ya sea de izquierda o de derecha. El comportamiento procesal denota la aplicación rigurosa y formal de las causales de nulidad electoral. No obstante, el registro estadístico y fáctico de los fallos de alto impacto bajo su conocimiento indica que los efectos jurídicos de sus decisiones han afectado de manera más directa a los sectores adscritos al progresismo o a la coalición del pacto histórico, evidenciado en la pérdida de las curules de Roy Barreras y César Pachón, en contraste con los resultados procesales observados en los expedientes de sectores tradicionales o de oposición al actual gobierno. El desenlace de la demanda contra Abelardo de la Espriella
dependerá estrictamente de la subsanación de los requisitos formales dentro del término legal concedido. Los 3 días de este pulso contrarreloj ya están corriendo y el futuro jurídico de la posesión del 7 de agosto se define literalmente en la filigrana de los detalles formales. ¿Lograrán los demandantes subsanar la demanda a tiempo o el caso terminará archivado definitivamente en el despacho del magistrado Álvarez Parra? La respuesta la conoceremos muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos en esta rápida emisión y corta. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios y activar las notificaciones para seguirle el pulso a estas decisiones que mueven al mundo político. Tengan un excelente día. Muchas gracias.